Un gusto saludarles, niños y niñas de tercer grado. Estamos nuevamente en la disposición de apoyarles en el desarrollo de la guía de continuidad educativa, en este caso de la asignatura de estudios sociales. Así es que acomódense en el lugar donde van a desarrollar su tarea, su guía de estudio. Tengan listo su cuaderno de apuntes, su lápiz, su borrador, su lapicero, porque vamos a iniciar con el desarrollo de esta guía de continuidad educativa. Pueden ir pausando el video para que si tienen alguna duda o si quieren tomar algún apunte lo hagan de la mejor manera posible. Es importante que vayamos dándole lectura dirigida a cada una de las actividades que se van desarrollando. Así es que vamos a empezar de la siguiente manera. La unidad 3, la sociedad en que vivimos. Esta guía de estudio corresponde a la fase 2, semana 2. El contenido propuesto es relaciones de convivencia que se establecen dentro del grupo familiar por consanguinidad y por afinidad. ¿Qué es lo que vamos a realizar al finalizar esta guía de estudio? Tenemos que realizar un árbol genealógico familiar. Ya vamos a ver en qué consiste y cómo se elabora. Tenemos que plasmar las actividades que realizo en casa y en las que participo. Todos los miembros de la familia tenemos actividades que realizar, grandes y pequeños, es decir, niños y adultos. Y tenemos que establecer un listado de valores y normas que se practican en la familia. Así es que vamos a desarrollar la actividad de inicio. Actividad 1, saberes previos. Antes vamos a leer un poco lo que tiene el icono que tenemos acá a la izquierda. Para la sana convivencia en la familia debemos practicar valores. ¿Cuáles valores? El respeto y cumplir con ciertas normas. Si queremos leer más sobre este aspecto de los valores y de las normas, aquí aparece un enlace para que podamos profundizar en esos detalles. Pues bien, la actividad de saberes previos dice lo siguiente. A Juanita, su abuelita le ha contado que cuando era pequeña, se levantaba muy temprano para colaborar en ir a traer agua al río. Al regresar, le ayudaba a su madre a preparar los alimentos del desayuno, que puntualmente todos tomaban juntos como familia. Durante el desayuno comentaban qué actividades llevarían a cabo durante el día. Su padre se iba a la milpa y sus hermanos se dedicaban a darle de comer a los animales. Y luego salían corriendo a la escuela para llegar a tiempo. La abuelita le dice que en su niñez aprendió a ser colaboradora, puntual y responsable, porque así le enseñaron sus padres. Juanita sigue el ejemplo de su abuelita y practica estos valores. Pues bien, observa a tu familia, te darás cuenta que cada uno de los miembros realiza diversas tareas en casa. ¿Qué hacen los miembros de la familia para convivir en armonía? Pues lo que hacen los miembros de la familia es respetarse mutuamente, cumpliendo con las funciones y las responsabilidades que nos corresponden dentro de la familia. ¿Cómo colaboras tú dentro de la familia? Pues cada miembro de la familia, independientemente de la edad que tenga, debe asumir tareas y responsabilidades en casa. Lo que les mencionaba, tanto niños como adultos tenemos funciones y responsabilidades que atender en nuestra casa. Vienen algunas actividades para que ustedes las realicen. Haz un horario que tenga las actividades que se hacen en tu casa y marca aquellas en las que tú participas, incluyendo actividades como hacer las tareas, alimentar las mascotas, hacer limpieza, lavar los platos, arreglar las camas, entre otras. Así es que hagan un pequeño cuadrito donde ustedes puedan marcar qué tipo de actividades o en qué tipo de actividades ustedes colaboran. Por ejemplo, actividades como hacer las tareas son propias de cada uno de los niños y niñas que asisten a la escuela. Lógicamente que en esas actividades ustedes reciben el apoyo de sus padres
y de otras personas adultas de su familia. Alimentar las mascotas, si tienen mascotas en su casa, pues es otra actividad que perfectamente los niños y las niñas pueden realizar. Colaborar en actividades de limpieza, pues ustedes pueden ayudar en ordenar su cama, en barrer, incluso en ayudarle a trapear a su mamá o a su papá en el momento que consideren más adecuado o cuando dispongan del tiempo. Generalmente son actividades que se hacen por la mañana. Lavar los platos. Cada familia establece un horario o un orden para poder colaborar en este tipo de actividades. Dile a tu mamá, esta es otra actividad, dile a tu mamá que te cuente alguna anécdota sobre cuando ella era pequeña y cómo era su familia, qué valores, actitudes y normas aprendió. Puedes pedirle esto también a otro miembro de tu familia, como puede ser tu papá, tu abuelo o tu abuela. Las anécdotas que más te gusten puedes anotarlas en tu cuaderno y después comentarlas con tu maestro o maestra o con tus compañeros y compañeras de clase. Generalmente las actividades que hacían nuestros padres o nuestros abuelos cuando ellos eran más jóvenes o cuando ellos estaban pequeños eran actividades completamente diferentes. Era otra realidad, otro tiempo. Sin embargo, los valores y las actitudes que debemos tener tienen que prevalecer. El hecho de trabajar, de colaborar, de respetar y de cumplir con las actividades que nos correspondan, eso es algo que se debe de mantener siempre. Así es que ahí ustedes retomen alguna anécdota interesante que les cuente su papá, su mamá o su abuelo. Vamos entonces con la actividad número 2, actividad de desarrollo, y nos pide que leamos el siguiente texto. Convivir en familia requiere respeto, cariño y comunicación entre sus miembros. Los valores, las aptitudes y las normas también se aprenden en la familia. Para una convivencia armoniosa también es importante el respeto a nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes. Dos cosas muy importantes. Que se respeten nuestros derechos como niños, como niñas, como adultos es importante. Pero también es importante que nosotros cumplamos con nuestros deberes, es decir, con las responsabilidades que nos corresponden. Porque así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Dentro de nuestros derechos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la no discriminación. Es decir, a que nos traten igual que todos. Algunos de nuestros deberes son respetar los derechos de los demás, proteger y cuidar nuestro medio ambiente y participar en los quehaceres del hogar. Esos son nuestros deberes. Ahora anota en tu cuaderno los derechos y los deberes que tienes en tu familia. ¿Cuáles son los derechos que aprendo en mi familia? Pues en mi familia aprendo que tengo derecho a la vida. En mi familia aprendo que tengo derecho a la salud, que tengo derecho a la integridad física, que tengo derecho a la diversión, al esparcimiento y al juego. Son parte de mis derechos como niño, como niña y como adulto. ¿Cuáles son los deberes que he aprendido en mi familia? Pues mis deberes son respetar a los demás, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a todas las personas que están a mi alrededor. ¿Cuáles son otros deberes? Respetar el medio ambiente, los árboles, las plantas. ¿Cuáles son otros deberes que tengo? Colaborar en los quehaceres de la casa y realizar nuestras tareas escolares. Bien. Actividad 3. Observa el siguiente diagrama. Miren, este diagrama que está acá, este cuadro, se llama árbol genealógico. Y aquí vemos el ejemplo del árbol genealógico de Juanita. Este es el árbol genealógico de Juana. Para elaborarlo le preguntó a sus padres el nombre de los abuelos y los tíos. También les pidió que le mostraran fotografías para poder dibujarlos. Miren, Juanita ha colocado acá el nombre de su abuelo y de su abuela. Puede ser el abuelo y la abuela paterna y el abuelo y la abuela materna. Entonces el abuelo paterno de Juanita se llama Antonio
y la abuela paterna de Juanita se llama Tomasa, es decir, el abuelo y la abuela por parte de papá. Y el papá de Juanita se llama Benjamín. En el otro extremo tenemos el abuelo y la abuela materna, es decir, los papás de su mamá. El abuelo materno se llama Félix y la abuela materna se llama Mónica. La mamá de Juanita se llama Amelia y el tío se llama Jonás. Si Juanita tuviera hermanos, aquí podría colocar las fotografías en este nivel a la par de donde está la foto de ella. Y si acaso no se tienen acceso a fotografías, se pueden hacer los dibujos de los miembros de la familia. Así es que allí les dejo este ejemplo para que ustedes se puedan auxiliar y del mismo modo puedan elaborar su árbol genealógico, porque es una de las actividades que pide para el desarrollo de esta guía de continuidad educativa. Aquí viene. Elabora un árbol genealógico de los miembros de tu familia. Utiliza tu imaginación para crear un bonito árbol genealógico. Además, puedes pedir a tu papá o a tu mamá que te ayuden en esta tarea. Recuerda poner el parentesco y la fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes de la familia que aparezcan en el árbol. Lo que decíamos, y tal como sucede en el caso del ejemplo, colocamos el nombre y el parentesco, es decir, abuelo, abuela, mamá, papá, tío, tía, primo o prima, si acaso lo queremos extender. Luego viene la actividad número 4. Escribe en tu cuaderno una lista de los valores y de las normas que se practican en casa. Por ejemplo, cuando se está en casa, cuando se ve televisión, cuando se juega con tus hermanos o hermanas o cuando se sientan a comer. Aquí más abajo está el cuadro. Por el momento hay una pregunta. ¿Por qué estas normas son importantes para la convivencia familiar? Pues las normas son importantes porque respetamos los derechos de todos los miembros de la familia o que todos los miembros de la familia tienen. Si nosotros somos niños, tenemos que respetar a los adultos y a nuestros hermanos. Y si nosotros somos adultos, tenemos que respetar a los otros adultos y tenemos que respetar los derechos de los niños y de las niñas. Veamos el cuadro y aquí les he colocado yo algunas sugerencias para que ustedes las puedan retomar para poder colocar algunas normas que se consideran en casa. Cuando se está en casa, ¿qué normas podemos considerar o qué actividades podemos considerar nosotros cuando estamos en casa para poderlas considerar? Vaya, cuando nosotros estamos en casa, podemos practicar lo que es el respeto. Podemos considerar lo que es la colaboración. Podemos considerar lo que es el trabajo en equipo entre los miembros de la familia para poder realizar alguna actividad. Y podemos practicar también la puntualidad en la realización de las actividades que nos corresponden. De acuerdo, estas podrían ser algunas normas que nosotros practicamos cuando estamos en la casa. Ahora veamos algunas normas que se pueden practicar cuando se ve televisión. Cuando se ve televisión podríamos considerar algunas normas como respetar el turno que le corresponde a cada miembro de la familia para ver televisión, porque no vamos a pasar solo uno viendo y los otros no van a poder ver sus programas favoritos. ¿Qué otra norma podemos considerar? La cortesía al momento de tratarnos unos con otros. Son parte de las normas que podemos considerar al momento de que nosotros estemos desarrollando lo que es la actividad de ver televisión. Cuando jugamos, ¿cuáles son las normas que podríamos considerar? Siempre el respeto es importante. Respetar el turno de participación en el juego si estamos jugando. ¿Qué otra cosa? Podemos respetar las normas
que tiene el juego en el que estamos participando. Otra norma, cuando se juega podemos considerar también ser comprensivos con los demás miembros de la familia. Recordemos que, por ejemplo, hay algunos miembros de la familia que les va a costar más poder desarrollar el juego o la actividad que estemos practicando. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, cuando nos sentamos a comer, ¿qué normas consideran ustedes que se pueden tomar en cuenta? Pues algunas normas que se pudieran tomar en cuenta al momento de sentarnos a comer es que tengamos modales a la hora de comer. Es decir, tenemos que utilizar el decoro al momento de comer, hacer uso de nuestros cubiertos, tener buenos hábitos, evitar, podemos colocar otra norma acá, evitar el uso del teléfono cuando estamos comiendo en familia. Miren, esta norma es muy importante porque puede ser que existen algunas familias que no están disfrutando de la comida o compartiendo mutuamente por estar haciendo uso del teléfono. Incluso pudiéramos incorporar hacer una oración antes de comer para darle gracias a Dios. Vaya, ahí están algunas normas que nosotros de convivencia que podríamos considerar al momento de estar en casa, ver televisión, jugar y sentarnos a comer. Vamos con la actividad de cierre, la actividad 5. En tu cuaderno responde las siguientes interrogantes y subraya la respuesta. Número 1. Son valores que las familias practican para vivir en armonía. Cuidar el medio ambiente, recreación y salud o comunicación y respeto. Pues la respuesta correcta es comunicación y respeto. Número 2. La educación, la vivienda y la salud son deberes, derechos o valores. La educación, la vivienda y la salud son derechos que todos y todas tenemos. Pregunta 3. ¿Cuál es la importancia del árbol genealógico? Reconocer las relaciones de parentesco, aprender a dibujar y colorear o ver las fotografías de mi familia. Pues en este caso el árbol genealógico nos va a ayudar para reconocer las relaciones de parentesco que tenemos con los miembros de nuestra familia. Y por último está la evaluación, donde cada uno de ustedes va a marcar con una X, depende de los criterios que aparecen acá, si los hacen con ayuda o si necesitan practicar más. Así es que de esta forma mis niños y mis niñas les he apoyado con algunas orientaciones claras y precisas para que ustedes puedan completar la guía de continuidad educativa de estudios sociales de tercer grado. Ha sido un gusto para mí interactuar con cada uno de ustedes y llegar hasta lo más íntimo de sus familias, donde es precisamente que se practican estas normas de convivencia. Muchas gracias a todos, bendiciones.